Radio Marca Femenino Singular, con Natalia Freire. Bienvenidos, bienvenidas a este oasis de radio dedicado a la mujer en el deporte. Os invitamos a acompañarnos la próxima media hora en la que hablaremos en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Nuestra intención es dar visibilidad y voz a todas esas mujeres que convierten el deporte en una herramienta de igualdad e inclusión. Deportistas de élite, que son referentes para otras mujeres. Deportistas populares, anónimas, que no ocupan portadas en los informativos, pero que constituyen un enorme ejemplo e inspiración. También iniciativas, colectivos y movimientos sociales que contribuyen al avance de la mujer en la sociedad a través del deporte. Además de todas esas mujeres que se han empeñado en hacerse un hueco en el periodismo deportivo. Pero también hablamos de todas las cuestiones de salud que afectan a la mujer en el deporte, en la vida, en definitiva, de salud femenina, que es lo que nos va a ocupar hoy. Os recuerdo que podéis encontrar todos nuestros programas en todas las plataformas de audio, también en la web de marca.com, y que tenemos una cuenta de Instagram que se llama Femenino Singular _Radio Marca, todo junto, Femenino Singular y Radio Marca, con el guión bajo entre medias, donde podéis encontrar enlaces e información sobre todos los programas que estamos emitiendo esta temporada y sobre más cosas que os vamos contando en la cuenta de Instagram. A los mandos técnicos me acompaña hoy la gran Raquel Valero, que ya está haciendo que todo suene a la perfección, así que arrancamos ya. El yoga es una herramienta integral para la salud femenina debido a su capacidad para intervenir en los sistemas biológicos y emocionales específicos de la mujer. Su práctica ofrece beneficios clave para la mujer, ya que favorece el equilibrio hormonal gracias a ciertas posturas y técnicas de respiración que estimulan glándulas como la tiroides y las suprarrenales, ayudando a regular los niveles de estrógeno y a reducir el cortisol, la hormona del estrés. También interviene en la gestión del ciclo menstrual, ya que la práctica regular puede aliviar síntomas del síndrome premenstrual, como calambres, hinchazón y sensibilidad mamaria, además de ayudar a regular ciclos irregulares. Y también es muy útil en la menopausia, porque puede ayudar a manejar sofocos, dolores articulares y la ansiedad asociada a esta transición. Estudios recientes, en 2026, destacan su papel en mejorar la estabilidad emocional y la conciencia corporal durante la perimenopausia. Y, por supuesto, mejora la salud mental y emocional, porque reduce significativamente el estrés y la ansiedad, promoviendo una mejor calidad del sueño y claridad mental. Y aunque no es un deporte ni se considera ejercicio, ayuda a mantener la densidad ósea, mejora la flexibilidad y fortalece el suelo pélvico, factores cruciales para la salud a largo plazo. De todo esto vamos a hablar con Lola Villar, que es consultora de bienestar, instructora de mindfulness y meditación y, por supuesto, es instructora de yoga. Además de esto, es licenciada en Administración y Dirección de Empresas y llegó al yoga como camino para reconectar con su salud y la calma. Tras un periodo de idas y venidas con la práctica, volvió para quedarse en la senda de esta práctica tras observar y vivir en su trabajo en una multinacional el caos y el estrés que la mujer de nuestros días tiene que vivir a la hora de conciliar familia y trabajo. Desde entonces, acompaña a las personas que quieren hacer de su práctica de yoga un sendero que le conduzca a eso que somos en esencia. Tengo aquí a mi ladito a Lola Villar. Muchas gracias por acompañarme, Lola. No, muchas gracias a vosotros, a ti en especial, por volverme a traer a esta casa, a la casa de la radio, que sí, tanto adoro. Porque tú has trabajado en radio. Claro, yo estuve trabajando en Radio Nacional de España unos cuantos años y, sinceramente, para mí es un honor volver a estar detrás del micrófono, en estos asientos, en este mundo que es maravilloso, que es esa onda, esa frecuencia, como el yoga, también la radio.
O sea, que podemos considerar el yoga como una energía, una onda, una frecuencia, algo que nos invade o que nos envuelve. También. Vamos a empezar por ahí, Lola, porque yo hacía mucho tiempo que quería hablar contigo precisamente de yoga, porque se habla mucho de yoga y muchas veces se habla de forma incorrecta. Para empezar, ¿qué es el yoga? Bueno, me vas a permitir hacer una introducción. Sí. Tengo la libertad de responder desde la visión mía personal, ya que no soy ninguna erudita. Esa introducción que has hecho me parece estupenda, pero sinceramente yo soy una practicante y bueno, desde ahí yo creo que me da mucha más flexibilidad y mucha más libertad para poder responder. ¿Qué no es el yoga? ¿Empezamos por ahí? Que yo creo que es más fácil. El yoga no son posturas, sin más. Que muchas veces cuando estamos indagando o alguien que quiera decir, ay, pues voy a hacer hoy yoga y busca. Es curioso, siempre sale, pues normalmente son mujeres que salen, como digo yo, todas muy monas, con un set muy acorde a lo que llevan puesto y dan luego pues unas series de posturas o de asanas que se llaman y eso sí que es verdad que es una pena porque dista mucho de lo que es el yoga. El yoga no es posturas. El ejemplo que voy a poner para crear esa distancia de lo que no es, de lo que sí es, que vamos a ir viéndolo, es este. Yo no tengo un reloj desde hace muchísimos años, pero me regalaron un reloj de estos que te miran la frecuencia cardíaca y hace muchas cosas que todavía no sé. Bueno, pues es muy bonito además. Me lo pongo y ¿qué veo en el reloj? Solamente la hora. No he sido capaz de descubrir todo lo que el reloj me está aportando y es una pena, me lo he quitado. Así es el yoga. O sea, es como ese reloj que yo tengo que te aporta un montón de cosas del que solo miras la hora. Entonces, dado que no son posturas nada más, el yoga es un estado de conciencia, es un camino, es una senda que discurre por uno mismo y que te lleva a la esencia de lo que realmente somos. En una sesión, me gusta más llamar sesión a lo que hago que no clases, porque siempre los que estamos en este lado, desde una parte un poquito más humilde, siempre vamos a estar aprendiendo continuamente. Entonces, una sesión, siempre me gusta decir que cada vez que entramos en una sesión de yoga, abrimos ese camino. Es un surco. Es como una gotita en la piedra, cada día una gotita, y poco a poco vas haciendo un surco y ese surco al final te lleva a una esencia tuya. Una esencia que no es ser esa mujer trabajadora que tenemos que ser, ¿no? Para marcar un sustento en nuestro hogar, en nuestra vida personal. No es ser esa hermana, amiga, madre, esposa, novia. Somos mucho más que todo eso. ¿Cómo llegamos a eso? A través de muchos senderos. Y el yoga te está ofreciendo uno de ellos. Pues a mí me ha quedado claro. Me ha encantado la comparación con el reloj, es verdad. Es que no sabemos que tenemos esa herramienta y entonces no la utilizamos. Bueno, entonces, ¿cómo podemos empezar a utilizarla? Bueno, si alguien que nunca ha hecho nada de yoga, vamos a pensar en ese perfil, alguien que ha escuchado yoga, pues bueno, y que nunca ha hecho nada. O sea, lo primero que yo haría desde esta perspectiva es buscar un profesor, bueno, un profesor en el que resida lo que es la esencia del yoga. Entonces dicen en unos textos de estos antiguos del yoga que el maestro es encontrado por el alumno cuando él está preparado. Es decir, si yo tengo esa necesidad de búsqueda, en ese momento aparecerá el maestro que me va a marcar como el gurú e ilumina mi camino. Eso es el principio de todo. No entrar en una práctica porque quieras, porque muchas veces cuando la gente viene a las sesiones dice, ay, es que yo no tengo flexibilidad y no sabía si apuntarme a yoga o a hacer pilates. Claro, ¿qué tiene que ver? No tiene nada que ver, es que no por lo que yo te estoy escuchando me da la sensación de que el yoga es más tiene más que ver con la mística, con la religión incluso, que con el deporte. Fíjate, es otra de las cosas que también me gustaría puntualizar.
no es religión. No, lo sé, pero da la sensación de que como hay conexión, lo que hemos hablado de las frecuencias, las ondas, o sea, te da una sensación de que tienes como una conexión cósmica también, y no sé, piensas, ¿no?, que puede ser que con los hindúes, claro, viene de allí, Eso además es, también, sí. entonces pues te vas un poco más por ahí que por el lado del ejercicio, de hacer ejercicio. Eso es, que el Pilates es maravilloso, pero claro, no tiene nada que ver, o sea, elegir Pilates y yoga no tiene nada que ver, o sea, puedes hacer Pilates y yoga, las dos cosas. Exactamente, y puedes practicar un deporte y al mismo tiempo también compaginarlo con yoga. Entonces sí que es verdad que hay cierta diferenciación, pero el que quiera iniciarse, primero buscaría ese maestro, y un maestro presencial, porque últimamente hay muchísimas plataformas de yoga, hay no sé, muchas secuencias que puedes hacer, pero la forma presencial de vivir una sesión, una clase de yoga, te marca la diferencia de volver o no volver. Entonces yo buscaría una sesión con ese maestro y dejaría que el maestro también te acompañara en el resto de ese proceso. Una sesión de yoga, el yoga, vamos a hablar un poquito claro, estamos diciendo que no es yoga, que sí es yoga, dando esa metáfora que hemos puesto de reloj, pero entonces, ¿qué ha pasado?, ¿no? Porque si últimamente crecen como champiñones las aulas que hay para ofrecer yoga, las maneras de ofrecerlo que hay en YouTube, en un montón de canales, las redes están llenas, entonces, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está uno? ¿Dónde está el otro? ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí?, ¿no? A ver, un poquito, yo creo que eso es interesante, si quieres lo podemos comentar más o menos o en pinceladas, cómo se partió de ese origen de yoga para aquitar la mente. Es un poco el origen el origen del yoga tiene más o menos unos 6.000 años. No se sabe exactamente, pero vamos a ver unos 6.000 años, ¿no? En sus orígenes no había práctica física. Fíjate qué curioso. O sea, estamos a día de hoy practicando yoga, que más o menos suele ser una práctica de movimiento, ahora hablamos un poco qué es, pero originalmente no era práctica física, era un yoga para quietar la mente. En ese yoga lo que se buscaba era que, claro, si ya se daba cuenta el ser humano de ese momento, que había sufrimiento, que había en el entorno había algo que la mente no podía acomodar, que había emociones fuertes que tener que transitar. Y ese yoga original se creó para eso, para estar con uno mismo. Entonces, por ir dando pinceladas y saltos en el tiempo, poco a poco se fueron acompañando de esa necesidad determinadas herramientas, que sí que es verdad que hace más o menos poco tiempo, en el siglo X-XI, de esos 6.000 años, creo que hace poco tiempo de eso, 1.000 años son nada, se empezaron los eruditos, los que estudiaban, empezaron a ver que se podía dar como un programa, una estructuración de ese conocimiento. Y todo esto me estoy saltando mucha parte de la historia, pero porque siempre el yoga ha tenido que acomodarse a lo que socialmente estaba ocurriendo, como está ocurriendo ahora. Se ha acomodado a las necesidades actuales. Entonces empezaron a crear una serie de programas de estructuras donde te decían, cómo tiene que ser la actividad para hacer yoga. Y te decía una serie de cosas que tenías, unas respiraciones. Te hablaba de asana. Asana es postura. Asana se escucha mucho. En yoga hablamos mucho con palabras que son preciosas, además sánscritas, que una de ellas es asana. Y hablaban de más cosas, pero no había posturas. Como mucho te decía que es importante la postura para entrar en ese estado de evasión, de conexión contigo mismo. No es evasión de la realidad, pero sí conectar contigo. Es importante la postura. Y te decía que tomas una postura que sea estable, que puedas mantener durante un tiempo y que sea cómoda. Te hablaba de eso. Pero no hablaba de lo que yo digo posturitas, para que tú me entiendas. Tú fíjate, hace recientemente 1.000 años de estos 6.000. Voy a saltar en el tiempo bastante y me voy a ir hace más o menos 150 años.
la historia del yoga en ese momento va acompañada de lo que está pasando en nuestro mundo occidental, porque pertenecemos a este lado del planeta, donde hay cierta preocupación por el cuerpo humano. Ahí empieza a desarrollarse otra vez el deporte. Vienen los Juegos Olímpicos, por ejemplo, y empieza, fíjate que estamos en Radio Marca, la prensa deportiva. Uh-huh. Empezamos a ver noticias que tienen que ver con esa práctica donde se buscaba el perfeccionamiento del ser humano a nivel físico y para los hombres. Esto es un detalle súper importante. Los hombres tenían que ser con un cuerpo más o menos fuerte y sano. Ahí está pues todas las colonias, una de ellas la británica, que está en la India, y se dan cuenta que eso, que es algo que le inquieta al mundo británico, lo podían acompañar de lo que tenía la India antiguamente, porque ya hacía tiempo que la India había dejado de interesarse por lo que era yoga. Entonces, más o menos que rescatan esos conocimientos de antiguos de yoga y lo adaptan y lo acomodan. Uh-huh. De ahí ya empiezan a surgir esos grandes gurús, maestros del yoga, donde empiezan a observar que a través de esos movimientos de cuerpo existe una purificación de la densidad física del cuerpo. A través de unas respiraciones podemos hacer ese puente que es tan grande y tan importante entre el cuerpo y la mente, y empiezan a crear sus propios métodos. Y bueno, poco menos que la colonia británica que estaba por allí se da cuenta y empiezan a facilitar que haya migración de esos gurús, de esos grandes maestros a nuestro mundo. Y hay muchos de ellos que van especialmente a dar conferencias sobre yoga. Uh-huh. O sea, ni siquiera practican. Van a Estados Unidos, hacen conferencias, hablan, y que la gente, en ese momento ya había mucha inquietud. Y coincide también con un mundo de inquietud por lo espiritual. Uh-huh. ¿Ves? Antes tú has hablado de religión. Claro, aquí es un matiz muy importante hablar de qué es espiritualidad, misticismo y qué es religión. Porque si es verdad que viene de la India, está también pues un poquito afectado o influenciado por todo lo que se ha vivido ahí. Sí, por el budismo también. El budismo, exactamente. Bueno, entre otras corrientes, uh-huh. más la hindú, ¿no? Pero bueno, entonces en todo eso se va acomodando y entonces se despierta esa necesidad de llevarlo no solamente a que lo cuenten, sino que los maestros lo demuestren. Y de ahí empiezan a crearse escuelas. Siempre por hombres, por cierto. Siempre las mujeres, incluso cuando estábamos hablando de esos gurús originales que estaban en India, eran las que iban detrás de su maestro, las que observaban, las que hacían sus prácticas, pero nunca se les daba importancia. La tenía el propio maestro, ellas no. Uh-huh. Entonces pasamos de tener esa inquietud a hacer yo una práctica un poquito más estandarizada, un poquito pues más rigurosa, y se empieza a basar más en la práctica de los ejercicios, porque es lo que más interesa. O sea, estamos en un mundo donde ya se empieza a desarrollar un poco más el culto al cuerpo desde otras perspectivas. Empezamos a cuidar la salud. La psicología se da cuenta de lo importante que es la mente y la relación que tiene con el cuerpo. Entonces dice, bueno, vamos a ver estos yogis, estas personas que están haciendo. Y por ahí ya que empiezan a ver que efectivamente todo lo que esa cultura nos ha trasladado podemos ponerla a favor de la salud. Y empiezan a surgir escuelas donde ya más o menos hay una estandarización de la práctica. Y ya es mucho más el peso que tiene el yoga de la acción, el yoga de los ejercicios, por decirlo así, que el resto de yoga. Uh-huh. El yoga activo, por un lado, ¿no? O sea, que podríamos decir que también, pero lo que estamos hablando, que no implica ponerte a sudar, sino que implica la respiración, la postura que tú adaptas cuando lo haces y toda esa conexión de la que estamos hablando. O sea, que de alguna manera se establecen como unas pautas, ¿no? Unas pautas para poder practicar yoga de forma activa. Uh-huh. Sí, porque fíjate, si yo te digo que el yoga, aunque a día de hoy existen muchos tipos, además cosas muy raras, no sé, raras para mí, que hay que respetar todo, porque siempre digo lo mismo, entre quedarte en el sofá viendo una serie de Netflix, no haciendo nada, absolutamente, y haciendo la práctica que sea,
haz la práctica. Da igual que sea un yoga original, que sea la adaptación y que le llamen como sea, ¿no? Pero yo lo que me gusta promover es ser rigurosa con lo que es el yoga. No le llames yoga, llámalo, yo qué sé, no sé, fitness, pero no le llames yoga facial, por ejemplo, que hay ahora. Yoga, lo que sé, llaman yoga lo que no es yoga, pero fíjate que los tipos de yoga básicos, más menos originales, sin entrar en detalle en lo que sería la historia de yoga, son muy poquitos. El karma yoga es el yoga de la acción, o sea, alguien que aunque no practique esas posturas, tiene una acción desinteresada, una acción donde estar con una amiga que necesita estar acompañada. Eso es karma yoga. El yoga de la acción, hacer acciones donde no haga daño a nadie, donde yo me cuide también, obviamente. Eso es yoga. Y no una postura, como yo digo. Sí. El bhakti yoga, que es el devocional. O sea, te da la sensación, por lo que estás diciendo, que es como una actitud ante la vida también. Exacto. Como, bueno, voy a afrontar esta situación que se me ha presentado de esta manera. Eso es. Y el yoga, de alguna manera, también te ayuda a elegir cuál es la mejor elección para ti y para tu entorno. Claro, te lleva a una conciencia yógica. Fíjate que yoga, una de las muchas miradas que podemos tenerlo, la etimología del yoga. Yoga recuerda mucho nuestra palabra que es yugo, lo que se le ponía a los bueyes, que es unión, ¿no? Entonces, una de las maneras de entender el yoga es unión. Es que yo me uno en mi práctica a esa esencia que hablábamos al comienzo. Y para eso recorro un camino. Por eso se habla del yoga más original de todos los que haya, ese raja, es real. El yoga mental, el yoga donde yo estoy abierta con esa conciencia. Y el camino para llegar a ese yoga puede ser uno de ellos, el hatha yoga, que es el hatha de los que practicamos. Ahora sí nos vamos a nuestros días, más original. Siempre con muchas comillas, porque me están escuchando seguramente mucha gente que entienda que hay mucho más detrás, ¿no? O sea, de lo que estamos hablando es que hay que intentar diferenciar de lo que te ofrecen en el gimnasio como clases de yoga que lo que es la práctica del yoga en sí. Estamos o sea, que a lo mejor en el gimnasio te resulta que tienes un instituto de yoga estupendo, pero que no suele ser lo habitual, que muchas veces nos confundimos por ahí. En cualquier caso, a mí me gustaría, y es por lo que te he invitado, que me dijeras en qué mejora el yoga nuestra salud. Sí que es verdad que lo hemos hablado muchas veces en este programa y que ya hemos aprendido que somos seres holísticos y que estamos formados por una parte física, una emocional y una psicológica. Entiendo que la parte emocional y psicológica, en la parte emocional y psicológica, el yoga influye mucho más que en la parte física, por lo que me estás contando, que no es un ejercicio, no es un deporte, no todo esto. Fíjate, yo diría influye en todo, porque desde la perspectiva yógica, cuando afrontamos una práctica, tenemos en cuenta que tenemos el cuerpo, o sea, lo que somos, el cuerpo, tiene como varias envolturas. Tenemos una envoltura que es la física, entonces claro, trabajamos el cuerpo físico. Efectivamente, hay asombrosos cambios en el cuerpo, porque la práctica de yoga, el yoga físico, está moviendo de forma equilibrada y armonizada el cuerpo. En una práctica de yoga, fíjate, yo curiosamente tengo esta anécdota, tuve que ir a 2 traumatólogos con perfiles muy diferentes. Uno es cirujano, más mayor, ella era más jovencita, y ambos dos me dijeron lo mismo. Entonces me quedé como diciendo, no puede ser. Me dijeron, si yo pudiera, recetaba yoga. Porque es una práctica muy simétrica frente, por ejemplo, a hacer pádel. Que no digo que el pádel esté mal, sino que cómo complementa, ¿no? Es una práctica simétrica. Fíjate que siempre cuando entramos en una postura de yoga, partimos de una autoelongación de la columna. Autoelongamos, generamos espacio entre las vértebras. Desde esa autoelongación, desde ahí ya nos movemos. Hacemos torsiones, hacemos flexiones, pero fíjate que primero hemos creado eso. En una práctica de yoga movemos todo el cuerpo. Hidratamos los tendones, hacemos más elasticidad de los músculos. Y existe una resonancia global en esos beneficios porque la práctica de yoga, en ese hatha yoga que decíamos de esos yogas originales, lo primero es mantener una respiración consciente. Tenemos para manejar la respiración pues una gran fisionomía en el cuerpo que primero tenemos que entender, experimentar y saber. Y una vez que ya la tengo
relajada, que he relajado el abdomen, he relajado las costillas, entiendo que tengo un diafragma que hace una función maravillosa en mi sistema nervioso. Entonces, desde ahí ya entro en una postura. Y en Hatha Yoga lo que hacemos es, cojo aire, inhalo, abro, llego a la postura y la mantengo. Y fíjate, frente a lo que es una práctica de deportes, a la que sea, respeto mi cuerpo. Es decir, yo puedo tener unas clases, 3 clases, 4, 5, lo que sea en el día. No tengo tantas, pero porque también sería desde este lado bastante fuerte, ¿no? Pero mi cuerpo no está igual en la clase de la mañana que a última hora. Yo lo respeto. Ya. Entonces, claro, uno entra en la postura y no busca un objetivo, porque la compañera o la profesora llegue a cogerse el dedo gordo del pie y estire la pierna y lo tengo que hacer. Mi cuerpo es el que es y yo respeto ese límite. En yoga no hay dolor y desde ese límite, con mi respiración, expando. Y entonces saltamos esa barrera, ese límite que tiene nuestro cuerpo. Le decimos al cuerpo que nosotros estamos en ese control. Estamos al mando. Y el cuerpo no. Y desde ahí, con la mente, se apacigua la respiración y el cuerpo apacigua. Y entonces la mente entra en otro estado. Y estoy en este aquí, en este ahora. No estoy en lo que he vivido, no estoy en lo que voy a hacer después. Me mantengo ahí. Y como digo, es un camino, porque normalmente cuando se practica meditación yógica, en este caso, el hacer una práctica de asanas, de posturas, facilita luego ese estado de entrar en estados de meditación profundos. Ya desde ahí la mente se abre, se expande. No tiene por qué, buscamos más o menos estados no alterados de conciencia, a mí no me gusta, estados cambiantes de conciencia, elevarnos, ¿no? Descubrir que somos eso que hablamos, esa esencia, estar en ese yoga del amor, eso es algo básico, una práctica de yoga, con esos ejercicios que hacemos también, esas asanas, tiene que estar dirigida por el amor. El amor hacia mí, sí. Y iluminarme yo desde ahí para entender que los demás también lo son. Yo te estaba escuchando y estaba diciendo todo esto que estamos hablando de la respiración, del control de la respiración, del control de tu cuerpo, pero también si practicas deporte, también te ayuda en ese sentido por muchas razones. Primero, porque encuentras esa estabilidad emocional que te puede dar, que puedes necesitar a la hora de enfrentar un reto. Y por otro lado también porque ese control del que tú me hablas, que consigues sobre tu cuerpo, también te puede hacer más eficient, más tener mejores resultados. Exacto. Tanto si eres una deportista, que practicas, que no eres una de élite ni nada, como si lo eres, evidentemente. Deportista popular, o sea, que practicas deporte por salud o por diversión. La forma de estar en tu práctica de deporte cambia total, porque tienes mucha más resistencia. Tú piensas que al estar inhalando y exhalando y a practicar, se llaman pranayamas, que no queremos dar muchos nombrecitos de estos, pero es muy bonito además la palabra pranayama, que es esa gestión, ese control de la respiración. Cuando tú llegas a tu práctica deportiva, tú tienes más capacidad. Tú tienes esa expansión de abdomen, ese control de dónde está tu límite y sabes que puedes aportar un poquito más. Sabes exactamente dónde está ya tu rendimiento, por ejemplo, en una competición, para darlo más, para extenderlo y hacerlo un poquito más amplio. Incluso te da más resistencia física, porque normalmente, y suele pasar cuando vienen a las sesiones atletas, por ejemplo, si solamente has practicado un deporte y te has quedado con ese deporte y no has hecho estiramientos profundos o no has hecho una práctica yógica, el cuerpo cambia. Entonces, de repente, el que tú le incorpores una flexibilidad que te da con esa respiración, por ejemplo, amplificando la postura, el yoga, cualquier deporte que tú hagas tienes mucho más rango de movimiento. Incluso cualquier lesión que podrías tener, obviamente que hay lesiones, sales antes de esa lesión, te recuperas antes. Pues Lola, nos quedan nada, o sea, se nos ha ido la media hora volando. Si quieres despedirte con algún mensaje o algo para nuestros oyentes, es tu momento. Bueno, pues yo desde aquí, para cerrar, que se animen a hacer yoga, que busquen un buen maestro, una buena maestra, donde esa esencia de cultivar lo que somos, esa luz que brilla dentro de nosotros, sea alcanzable. Y bueno, pues me gustaría cerrar, si te parece, con una frase de alguien que encarna
la esencia del yoga, pese a que no es reconocida por hacer una práctica de hatha yoga o de posturas. Y es una mujer, entonces hay... Maravilloso. Mira, y además, fíjate, desde aquí, que me escuchen y busquen la imagen, porque la imagen que tiene trasciende, son de estas personas que cautivan. Tuvo que ser maravilloso estar a su lado. Es Anamanda Majima. Y ella dice: si el hatha yoga se practica únicamente como un ejercicio de gimnasia física, la mente no se transformará ni en lo más mínimo. Cuando el buen estado físico que resulta del hatha yoga se usa como una ayuda en el proceso espiritual, nada se pierde. De lo contrario, no es yoga. Si la finalidad del hatha yoga no es lo eterno, este no es más que una mera gimnasia. Pues me parece que queda muy bien explicado lo que nos has querido contar, pero tengo la sensación de que nos queda mucho más por contar, así que espero que podamos volver a hablar en otra ocasión y que nos cuentes más cosas, porque a mí me ha encantado. Hoy voy a descansar mucho, seguro, porque solo con escucharte y todo lo que nos has ido contando a mí me ha dejado absolutamente relajada, cosa que necesito habitualmente, así que te lo agradezco mucho. Lola Villar, muchísimas gracias por acompañarme. De verdad. Nosotros nos vamos ya, pero yo prometo volver la próxima semana para seguir hablando aquí en Femenino Singular, en Radio Marca.